Me está poniendo una pantalla de la hermanos. We just read Psalms. Acabamos de leer el Salmo 19. There is that Psalms 19 show. El Salmo 19 enseña Song. el sol de alguna manera. Okay, did you ever think about seriously about song? De alguna manera, ¿usted ha pensado cómo el sol funciona? ¿Cómo está? Who made the song? ¿Quién hizo el sol? Dios. Dios, el creador del universo. Jesucristo, ¿verdad? Our La Trinidad, Trinidad es tres Dios, tres Dios. create entire universe Hizo todo el from universo. nothing. Solo con la palabra. Especially as Cristo El Señor create everything through His order, through His word. De alguna manera, el Señor con su palabra formó, cuando leemos la Biblia, enseña que Él hizo todo con la palabra, ¿no? Today, Ahora, I want you to all of us, everybody, ahora pienso que todos ustedes vamos a ponernos better understanding of para poder God. entender de una manera cómo funciona el sol. Aleluya. Aquí están algunos datos sobre el sol. Gracias, Jesús. Los diámetros son 109 Bigger than de la Tierra. tierra. Más grande, 109 veces más grande que la Tierra. Está enorme. Can you imagine? ¿Es algo muy grandioso? ¿Usted puede pensar eso? That's huge. Es grandioso, maravilloso, muy grande. Dos. El número 2. Vamos a leerlo. El volumen del Sol está tan grande que podría caber en su interior grande 1.3 millones de tierras. Aleluya. Muy grande, tremendamente grande. 130 million 1.3 millones tierras. de tierras ahí, ¿verdad? Impossible. Para nosotros es algo imposible. Número 3. Temperatura superficial. La temperatura de la superficie visible del Sol a la atmósfera es de aproximadamente 5.500 grados Celsius o 9.940 grados Fahrenheit. Demasiado caliente, ¿verdad? So, what if tierra getting close? ¿Qué pasaría si la Tierra se juntara un poquito más al Sol? Nothing to survive. No podría sobrevivir nada, ¿eh? Porque va a ser mucho calor. How can we challenge Dios? ¿Cómo podemos nosotros alegarle a Dios, ¿verdad? De alguna manera? But sometimes we trying to Dios bring it down our level. Algunas veces queremos poner las cosas de Dios a nuestro nivel, ¿eh? Pues es algo imposible, ¿eh? Que no se puede. We just have to surrender. Lo único que tenemos que We are hacer nothing. es rendirnos, ¿verdad? Porque ¿quién somos? Somos obra de sus manos, somos su creación. We just glorify. Lo único que tenemos que hacer es glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Glory to Dios. That's all we can Es do. lo único que podemos hacer, ¿eh? Rendirnos ante sus pies. Aleluya, gracias. La 4. Temperatura interna del núcleo. La temperatura en el núcleo del Sol, donde se produce la función nuclear, alcanza asombrosa cifra de 15 millones de grados Celsius, 27 millones de grados Fahrenheit. Demasiado caliente, mis hermanos. Internal core temperature is much hot. Es demasiado, ¿eh? Que no se puede, pues, nadie puede resistir tanta fuerza. El único es el Señor, ¿verdad? If we understand about soul, Vamos a entender un poquito más cómo funciona el Sol. we're gonna be humble. Tenemos que ser humildes, ¿verdad? Distancia de la Tierra, la distancia media entre la Tierra y el Sol es de aproximadamente 149.6 millones de kilómetros, 93 millones de millas. Esta distancia varía ligeramente a lo largo del año a medida que la Tierra orbita alrededor del Sol, ¿verdad? De las diferentes estaciones. So, from Tierra to Sol, it cannot be too far away, it cannot be too close. En la distancia de la Tierra vemos que tiene que ser una distancia perfecta, ¿eh? No puede estar muy lejos o no puede estar muy cerca. Beloved saints, consider the majesty of the sun we encounter every day. De alguna manera, poco a poco vamos a ir entendiendo cómo encontramos y vemos cómo Dios ha puesto todo en un lugar de una manera maravillosa. The sun is a furnace of unimaginable power. El sol es como un horno, ¿eh? Grandote que Dios le ha puesto un poder grandioso y maravilloso. Yet, from the moderate distance, Por la distancia que tiene, sun supply to life. de alguna manera el sol suple la vida, ¿eh? Para que los árboles crezcan, ¿eh?
Y de alguna manera nosotros nos da energía cuando lo medimos, ¿verdad? Porque no podemos estar junto al sol tampoco. Jesucristo El Señor Jesús puso todo en orden order to soul to provide us para que el sol nos dé el poder necesario, perfect amount of light and warmth. de alguna manera para darnos la energía y calentarnos de una manera maravillosa. That's why we sustain our life. Por eso de esa manera, a través del sol hay está la vida en todo el planeta, ¿no? También tenemos las estaciones del año, ¿no? Que es otoño, invierno y verano. According to De Biblia, acuerdo como dice la Biblia, Jesus que Jesús created the sun 6,000 years ago. dice la Biblia que es como 6 millones de años atrás, ¿no? Que él creó el sol. But 6,000 years ago, Hace 6.000 años atrás, Jesus el Señor Jesús creó sun and moon. creó el sol y la tierra, también la luna, We start day and night. y está el día y la noche, día y noche. Okay? It's continuing until now. Están todavía marchando en esa forma hasta el día de hoy. That's why even soul obey Jesucristo. De alguna manera, así dice como el sol obedece al Señor Jesús. In here, in our world, Aquí en nuestro planeta, en este mundo, people is boasting about science. de alguna manera la ciencia está haciendo pues investigaciones y todo eso. We have a wisdom to understand the creation of Jesus. De alguna manera nosotros, los que leemos la palabra de Dios, tenemos un entendimiento más profundo de lo que el Señor nos enseña, ¿no? Our knowledge and science is nothing. Ahora, nuestro entendimiento y los científicos pues no se pueden comparar con el conocimiento de Dios, ¿verdad? Also, sun continuously giving us energy. Y de alguna manera el sol nos da energía todos los días, a todo el planeta, ¿verdad? That energy Y la energía, eventually came from our Dios. y de alguna manera toda esa energía, si usted piensa, proviene de Dios, porque Dios creó el sol, ¿verdad? Through sunrise, sunset, Y desde el amanecer y el atardecer, and we count the hours. y de esa manera podemos nosotros contar los días, ¿verdad? Without sun, in universe, nothing to survive. Y si no está el sol, pues en el universo nada se sostendría, ¿verdad? Okay? No sobreviviría. Hallelujah. Gracias a Dios. The better understanding of our sun, De alguna manera, la mejor the conocemos del sol, better we becoming humble and humble. de alguna manera tenemos que ser más humildes, ¿verdad? Porque Él es el que creó todo, ¿verdad? Y Él hace todo de una manera maravillosa. Vamos a ver. Y voy a meditar, ¿verdad? Cómo Dios hace unas cosas maravillosas, ¿verdad? Ahorita lo que está haciendo el pastor es que usted empiece a entender lo que es el Salmo 91, ¿no? Que cuenta la gloria de Dios. Amén. Y usted tal vez todos los días mira el sol, ¿ya? Otro día más, otro día menos, ¿verdad? Pero ya cuando empezamos a entender quién lo formó y cómo lo formó y para qué lo formó, ya cuando empieza uno a meditar más a profundidad, ¿verdad? Cómo Dios quiere que usted venga a un conocimiento de la verdad. Okay? En las profecías dadas por Dios en un día generalmente equivale a un año. In Biblia, En la Biblia, Jesucristo teaching us right now nos está enseñando el Señor Jesús ahorita mismo the mystery. uno de los misterios. In Biblia, En la palabra de Dios en la Biblia, we have a wisdom to counting y ahora tenemos un conocimiento para one contar day as 1 year. que un día es un año. For example, Por ejemplo, Biblia teaching us 40 days. la Biblia nos enseña que 40 días We can figure it out. Oh, that's prophesied in 400 days. es como que está hablando, está profetizando 40 años en 40 One días. day equal 1 year. Un año es un día. La palabra. Vamos a ver dónde dice eso. Dice esto así en la palabra de Dios. Este es un principio profético general. Por ejemplo, Ezequiel 4:6, números 14:34. Y vamos a leerlo todos juntos lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel 4:6. Cuando cumplas ese plazo volverás a acostarte, pero esta vez sobre tú, algo de hecho, que con estas días cargarás con la culpa del pueblo de Judá, o sea, un día cada año. Ahí sí, We have to understand tenemos que entender un poquito this command. este mandato que proviene del Señor, ¿no? Un día por cada año. ¿Sí? Así es. Gracias, Jesús. Este es un principio profético general. Números. Ahora es números 14:34. Vamos a leerlo juntos. La exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán un año por cada día. 40 años llevarán a cuestas su maldad y sabrán que lo que sé, tenerme por enemigo, ¿sabes? Cuando nos ponemos en contra de ellos. About 600 years ago, Hace como 600 before años Cristo, antes de la venida de Cristo, the country named Babylonia el país se llamaba Babilonia destroyed South Judas. y destruyó a Judá. Okay?
So many people Mucha gente moved to Babylonia se as a movieron slave. para Babilonia como esclavos, fueron cautivos a Babilonia. Sí, amén. Hubo una pelea y fue dos profetas sabios en la época en Babilonia ocupado en el sur de Judá. Fueron cautivos. Gracias, Jesús. There is a very famous, well-known prophet Estamos aquí named que tenemos un profeta Jeremías. muy famoso, Jeremías, pero él actúa próximo 627 a.C. a 580 a.C. más tarde. Okay? There is another prophet, Hay otro profeta, the famous name también Daniel. hombre pues, conocido que se llama Daniel. Daniel, periodo activo aproximadamente 605 a.C. a 536 a.C. o más tarde, ¿verdad? Sí. I want to remember Creo que the name, de alguna manera pues es difícil recordar o aprender acerca de estas fechas. especially 605. Especialmente 605 a.C. is very important. es muy importante. Okay? Sí, amén, amén. This is the year Este es el año Babylonia de Babilonia que destroyed destruyó South Judah. al sur de Judá. Sí, amén. Okay? But the El 605 605 prophet El profeta Jeremiah prophesied hizo la profecía, dijo the will of Dios is lo que es de Dios. Babylonia took over South De Judah alguna manera Babilonia tomó control 70 years. 70 años. Okay? 70 años. That's the will of Dios. Eso fue lo que Dios quiso, ¿verdad? But nobody listened to Jeremiah's prophet. De alguna manera la gente no escuchaba y no entendía lo que Jeremías estaba diciendo. Sí, amén. El título del sermón es Today's title of the sermon, La profecía de Daniel. Sí, amén. Gracias, Jesús. El plan cianotipo de Dios. Blueprint. Como usan los arquitectos, ¿verdad? Esa es una cosa para enseñar. 70 semanas para Israel y el fin de los tiempos. 70 years o 70 weeks. 6 semanas. Now, Ok. Ahora don't worry about 70 years. no vamos a contar a los 70 años. Prophecy La is profecía es- about 70 semanas. Ahora vamos a By Daniel. de Daniel, de parte de 70 semanas. 70 years, 70 años. South Judah will be occupied by Babylonia. Estaba siendo cautiva por Babilonia. That was prophesied by Jeremiah. Eso fue lo que profetizó el profeta Jeremías. But now, Pero it's a ahora- different story. Es una historia diferente. Dios using Daniel Dios usando a Daniel to para prophesy profetizar. 70 semanas. Está haciendo 70 semanas. Okay? Sí, amén. This is totally different. Es un poquito diferente, ¿verdad? De una manera cambia. Okay? For Israel Para Israel. and for Y ahí in the el fin de los tiempos. tiempos. ¿Verdad? Son temas bien interesantes, poquito profundos. End of time. El tiempo de la terminada tiempo. 600 years before Christ, 600 años antes de Jesús, Daniel Daniel prophesied profetizó what's going to be end of this para el world. fin de los tiempos. Hallelujah. Gracias, Señor. So we need to Tenemos understand que entender un poco, mucho, Daniel's prophecy. la profecía de Daniel. But most church, De una manera, algunos lugares o iglesias most church don't touch this no prophecy toman en cuenta las profecías que dejaron estos dos varones. because of very hard to understand. Es un poco difícil para entender, But don't worry, pero no se preocupe. Jesus loves us too much. Dios nos ama de una manera maravillosa. So Jesus gave us the wisdom to El understand. Señor Jesucristo nos da la sabiduría y el conocimiento para poder entender las profecías de estos dos varones. Sí, amén. You remember the story of ¿Se Daniel? acuerdan de la historia de Daniel cuando fue arrojado al foso de los leones? Sí, amén. See, this picture is Daniel Ahí was está Daniel, thrown to death in the cuando lo lion. echaron al foso de los leones. What happened? ¿Qué es lo que pasó? Lion couldn't touch Daniel. Los leones no pudieron tocar a Daniel, ¿verdad? That's the power of Es el Jesus. poder del Señor Jesús. Sí, amén. Protected by angels. De alguna manera los ángeles lo protegían, ¿verdad? Same thing. We are protected by angel of Jesus. De esa misma manera, ahorita estamos siendo protegidos, vamos a decirlo así, el mundo es como un león, ¿verdad? Que dice que es como un león rugiente, buscando a quien devorar, ¿verdad? Y estamos protegidos por el Espíritu Santo, Think ¿verdad? about our life, previous life. Ya, acuérdense de la vida pasada, ¿cómo estábamos?
right now, think about your childhood. Ahora piense, ¿verdad? De cuando usted era joven o usted era niño, Until now, hasta hoy. how many times you are protected by angel of Dios? De alguna manera, usted va a empezar a ver cómo Dios lo ha protegido, ¿verdad? De accidentes, de yo no sé, de enfermedades, de cosas que lo han querido derribar, ¿verdad? Sí, amén, amén. Even if I think myself, Ahora, si yo pienso en mis cosas, mi vida personal, I can remember more than 5 times I was almost killed. de alguna manera, en mi vida personal, dice el pastor, que él se puede acordar así rapidito de 5 cosas que le pasaron a él que casi perdía la vida. But everything is help of Dios. De alguna manera, nuestra protección viene de Dios, ¿verdad? Sí, amén. Amen, Esa. Entonces, para Jesús nos da una vida, ¿verdad? Everything is helped by my Dios. De alguna manera, Dios es el que nos cuida y nos protege, ¿verdad? De todos esos leones allá afuera y esas enfermedades y todo eso que quiere destruir. Sí, amén. So our life right now is a kind of a bonus. La vida de ahora de nosotros es algo así como equivocado o falso, ¿verdad? Que no entendemos cosas. Additional. Expansional life gave us. En vez de la atención de las cosas que pasan en nuestras vidas nos quiere distraer. So I'm going to continue Voy a seguir hablando several sermons about the story de la of historia, ¿verdad? A través de los sermones que vamos a estar llevando aquí de la historia de Daniel. Sí, amén. we better understand the story of Daniel, Vamos a then entender un poquito más de la historia de Daniel. we can better understand the Para poder entender un Apocalypse. poquito más de lo que es Dios en nuestras vidas. Okay? Hallelujah. Gracias, Señor. Bueno, aquí va a poner el mapa y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir. Ahí vemos el punto ese rojo que es Babilonia. Jerusalén, ahí está Jerusalén. This is Israel, Entonces todo eso es la parte de Israel. and then South Judah Y here. el sur de Judá está de aquí para abajo. Para abajo. North is Y el norte es para arriba. Occupied by Assyria Está ocupado por los asirianos. way before, 722 years. Estaba eran 700 y por cacho de años antes. Now, Ahora, year 605, año 605, Babylonia Babilonia took over. tomó control de todo eso que está marcado así como color rosita. Tomó control de todo ese territorio. This Babylonia, Babilonia right now, Iraq. ahora es Irak. Okay? Sí, amén. They occupied Está ocupado, South Israel está ocupado en el sur de Israel 70 years. por 70 años. Okay? Sí, amén. Here, Persia. Y acá de este lado está Persia. Now, a country named Iran. Ahora el pueblo que se llama Irán, Okay? Iraq. Irak. Here, Egypt. Y acá está Egipto. You're gonna remember easily Van a because acordarse ¿verdad? De esos temas. continuously I keep on. Vamos a estar enseñando ¿verdad? Cómo es Dios y cómo hace las cosas. Automatically, you can memorize. Y de alguna manera Dios va a traer los pensamientos, estos pensamientos que provienen de Dios. So, Aquí vamos a ver el inicio, 605 a.C., fin del tiempo. ¿Ah? Babylonia took over La Babilonia tocó en el 605 a.C. 538. hasta el fin, They ordered 538 a.C. to release hostages, Para que soltaran al pueblo de de Judá. ¿verdad? So, see, Así vemos las fechas, ¿verdad? Un lapso, 538 a 605. ¿verdad? 67 years. 67 años. 67 years, sometimes, generally, they counting roughly 70 years. Está más o menos contando los 70 años que fueron pasados, ¿verdad? Ahí en ese tiempo. Sí, amén. Here, a little bit about the, I'll explain about the Vamos a estar explicando un poquito de nuevo para que usted ponga atención y recuerde. Number 3 El número 3 is a holy number. es un número santo, ¿verdad? El número 3. Holy number 3. El número 3 es un número santo. So, think about Trinidad. Vamos a pensar en la Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sí, Y amén. If we see in the si Biblia, vemos en la Biblia, number 3, el número 3, we understand the holy number. tenemos que entender que es un número santo. Sí. Number 7, El número 7 complete number. es un número completo, perfecto. Okay? Entonces entendemos eso, ¿verdad? Poco a poco. 3 plus 7 equals 10. El 3 y el 7 se juntan y hacen 10. Fulfillment. Es todo full, está lleno, completo. Okay? So, throughout my several sermons, Y a través de las sermones que se van a estar enseñando, you're gonna facing so many times about the number 7. y va a estar viendo y vamos a estar viendo, analizando el número 7.
Whenever we face number 7, Bueno, veamos, si llegamos al número 7, that's the plan and the blueprint of Dios. es como cuando Dios hace los planos ya completos de todo lo que Dios está haciendo, completo. Sí, amén. I want to ask you one question. Le voy a hacer una pregunta ahorita. Whenever we build something or house, Bueno, si cuando construimos una casa, we need a plan. tenemos que tener un plan, ¿verdad? Even big size house, we need a blueprint. De alguna manera tenemos que tener ahí los papeles o ya pues más o menos como usted quiere hacer la casa. You know, to build the house, they figured it out. De alguna manera podemos ver y entender qué es lo que se quiere y ver y entender lo que se tiene que hacer. How many cement I need? ¿Cuánto es lo que necesito de cemento? How can I design the roof? ¿Cómo voy a hacer el techo? How many bedroom I want to ¿Cuántos make? cuartos quiero tener? Kitchen, ¿En la cocina? bathroom. ¿El baño? Before you build the house, you have Antes de que usted empiece a construir su to casa, have a master plan. tiene que tener un plan, ¿verdad? Even Ahora, our Trinidad, ahora el Señor, our Dios, nuestro Dios, before create universe, antes de que fue creado el universo, has a perfect plan tiene and un design. plan perfecto, un diseño perfecto. Sí, amén. That's why, by words, Por eso, por la palabra, there will be song from His there. que va a estar ahí por decir el sol, ¿verdad? That's our God. Ese es nuestro Dios, el creador del universo. Sí, Nothing was made, created by accidentally. No fue nada creado, todo lo que está en el sistema fue creado con un plan y un propósito. Think about you. Y piensa en su vida, pase lo que ha pasado. I was planned by Jesus. Fui For creado creation y is- formado por Jesús, ¿ah? Por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. sí, amén. Then why you live here? ¿Por qué cree usted que está aquí? For the training. Para ser enseñado, capacitado, instruido. We are trained to be perseverance. Para ser perseverantes, ¿ah? Buscar la presencia de Dios. Sí, amén. Why we need the training in this ¿Por qué world? tenemos que ser entrenados? ¿Por qué tenemos que pasar por una capacitación? Later, to be children of Dios. ¿Para qué? Heavenly Father. Para ser creados y formados como hijos de Dios. Amén, amén. Why you attend today's worship? ¿Por qué usted vino al servicio del día de hoy? ¿Ah? Usted puede pensar, pues por esto, por lo otro, pero hay un plan más grande de parte de Dios para su vida. Even that was a plan before creation of Estaba this ya world. todo ordenado desde antes de la creación. Dios tiene todo en sus manos. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo. Un aplauso, Señor. Un aplauso. Todo está que no entienda, ¿no? Muchas cosas. Pero si lo dejamos en las manos de Dios, Él va a hacer cosas que usted y yo vamos a poder entender. And then there is the king name. Estaba un rey que se llamaba Nabucodonosor de Babilonia. This name is very famous. I want you Este to nombre, remember. quiero que usted se acuerde, ¿ah? Fue un rey de aquel tiempo, Nabucodonosor de Babilonia, que invadió a Judá y tomó a los primeros cautivos. At the time, En aquel tiempo, Daniel was Daniel. about 15 years old, estaba como de 16 años, estaba jovencito. like a high school boy. Era como un niño de secundaria, vamos a decirlo así. Daniel was a royal family Era de la familia del rey. and they're well educated, Y estaba muy educado, smart, muy inteligente. and serving the Dios very well. Estaba sirviendo al Señor de muy buena manera. Sí, amén. So we have a beautiful, good story Entonces tenemos una historia muy hermosa. between Daniel and En el tiempo de Nabucodonosor. Okay? Hallelujah. Sí, amén, amén. Gracias, Señor. So, 605 años, ¿verdad? Sí. De 538 son 70 años, ¿no? Vamos a ver. Este es el año en que el rey Ciro de Persia, después de conquistar Babilonia, emitió un decreto al pueblo de Judá para que regresaran a su tierra natal y construyeran el templo. Sí, amén, amén. that's 530. Ese es el tiempo de 538 a.C. Sí, amén. So 67 years. Entonces, los 67 años, We round up as 7. Okay? ya juntando, ya todos juntos se hacen 7. So Jeremiah's Jeremías, prophecy is fulfilled. estaba todavía completa la profecía de Jeremías. Sí, amén. La profecía de Jeremías sobre 70 años de desolación del país. So I want to show you Quiero enseñarle 2 different passages in pasajes de las Sagradas Escrituras, de las profecías. 7. Vamos a leerlo, ¿ah? Jeremías 25:11, todos juntos. Todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Esa es la profecía de Jeremías, hablando de lo que iba a pasar. See, always Todo el Dios, tiempo Dios, His plan is el plan de Él,
something happens, always ahead of time prophesy. De una manera nos alerta el Señor a tiempo antes de que pasen las cosas. And that prophecy is fulfilled. Y de alguna manera la profecía se llega a cumplir porque la palabra de Dios se cumple a la manera que a Él le gusta y a Él le agrada. Sí. Es algo que vamos a ir entendiendo. Y como le digo, tal vez usted diga, pues yo también entiendo mucho, ustedes son las manos de Dios. Jeremías 25:12, dice lo que dice. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad y al rey de Babilonia aquella nación para los caldeos y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. ¿No? Y todo lo que dice el Señor se cumple. At the time, En aquel tiempo, people of Buddha, nobody listened. y en aquel tiempo la gente no ponía atención, como en estos tiempos algunas personas. Nobody listened. No querían escuchar. So they against the Babylonians. Entonces fueron cautivos de Babilonia. They defend and fight back against the Y Babylonians. pelearon contra Babilonia. That's why so many people were killed. De alguna manera, pues mucha gente falleció en esas guerras, en esas batallas, ¿verdad? See, right now, Ahora, en estos tiempos, I declare, proclaim about Rato. estamos hablando, ¿verdad? Hemos estado hablando en los pasajes anteriores de las predicaciones del rapto, ¿verdad? ¿Cómo viene el Señor? People don't understand. La gente no, They don't care. algunas pues no les interesa, a algunos no les importa, They're coming soon. pero ya viene el tiempo, ¿verdad? Vamos a poner atención, hermanos. Another passage, En otro pasaje de Jeremías 29:2, así dice el Señor, cuando a los días que hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa. Un favor a ustedes y los haré volver a este lugar. ¿Amén? La palabra empieza a hablar a nuestras vidas hoy. ¿Cómo la puedo aplicar en mi vida? Dios nos está hablando, ¿verdad? see, Dios, El Señor Jesús, Dios, fulfill my promise. está haciendo que las promesas se cumplan. I'll take you back Ahora yo te traigo this place. a este lugar. ¿Ah? Y estamos poniéndola en perspectiva en nuestros días. Ya no estamos hablando de ellos, estamos hablando de nosotros. Through this word, we Ante esas palabras podemos nosotros analizar y pensar. thinking about the promise of Rato. Ahora estamos hablando de lo que es la promesa de parte de Dios que va a ser llevar el rato, ¿verdad? A los que escuchan la voz, el sonido de la trompeta. Sí, amén. Hemos visto que somos ovejas o somos cabras, ¿verdad? Ovejas. Queremos ser ovejas, ¿verdad? Ovejas del Señor. But Daniel, Pero de Daniel, let's get into capítulo 9. vamos a entrar a un capítulo, el capítulo 9 de Daniel. Versículo 1 En el versículo 1 dice, dice, Daniel start to pray. está empezando a orar. Vamos a ver qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras. And then when he kneel down to Entonces, start praying, cuando él se pone de rodillas a empezar a orar, something hit his brain. de alguna manera llegó algo en su mente, en su pensamiento. Oh, I remember Oh, yo me acuerdo. prophecy of La Jeremiah profecía de 7 years Daniel, ago. 70 años atrás. I remember now. Ahora recuerdo. Vamos a ver qué es lo que dice el contexto. La oración de Daniel durante el exilio, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Daniel 9, del 1 al 19. Pasáis la profecía de Jeremías sobre los 70 años de desolación. Daniel confiesa los pecados de Israel y ora por la restauración de Jerusalén. Acuérdense que ya estamos hablando de nosotros, ¿eh? De cada uno de nosotros. Aleluya, aleluya. Vamos a entrar a la palabra viva. Dios no quiere capacitar y instruir. Daniel 9:1. Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Azuero, un medio de que llegó a ser rey de los babilonios. En el 539 antes de Cristo, ¿verdad? That's 539. Este es el 539, ¿verdad? Antes de Cristo. Sí, amén. 2. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Now, Daniel, Ahora es Daniel. the help of the Holy Spirit, Ahora con la ayuda del Espíritu Santo se remind acuerda prophecy of de la profecía de Jeremías, ¿verdad? Así nosotros, 70 years. 70 años. That's why it's been almost 70 years I'm here in Babylonia. Ahora vamos a decir, ya casi son los 70 o 7 años de Babilonia. Sí, amén. Vamos a leer, dice, la intervención de Dios mientras Daniel estaba orando, el ángel Gabriel es enviado para darle inteligencia y entendimiento. Daniel 9:22, respecto al futuro de su pueblo y de la ciudad santa. Amén. Aleluya. Ahí vemos en la foto. Daniel Pray, está orando. and Gabriel, Gabriel, el ángel Gabriel viene come to Daniel. y luego le da sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios. Amén, amén.
when we pray, Así cuando nosotros oramos, same thing. Even though we cannot see, en veces tal vez usted no lo puede ver, surrounding me, está alrededor de nosotros, está el ángel, ¿verdad? El ángel del Señor. angel listening our prayer. Está escuchando nuestras oraciones, ¿no? Hallelujah. De alguna manera, doy gracias a Dios, ¿verdad? Son cosas muy bonitas, sagradas. Y eso nos conviene. Vamos a ver lo que dice Daniel 21. Se acercaba la hora del sacrificio, vespertino, mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, y iba, Raúl, bueno, a verme. Sometimes when we pray, Cuando empezamos a orar, sometimes a veces we can hear the voice of podemos escuchar la voz del Señor, del ángel, ¿verdad? Don't be scared. No se espante, no tenga miedo. Especially at this time, En aquel tiempo, ¿verdad? Ángel Gabriel showed up. Llegó y como que estremeció, ¿no? Talk to Daniel. Y le habló a Daniel. Y ahorita estamos escuchando la palabra del Señor, la palabra viva, leyendo que nos habla. Analice cómo son las cosas. See, through the vision. Ahora a través de la visión. Okay, through the vision. Okay. Ahora vamos a ver a través de la visión. Y 22. me hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Así lo que dice el Señor, ¿verdad? Con su palabra. Para que vayamos entendiendo lo que Él quiere decirnos, que son cosas muy grandes, ¿no? Y hermosas. Gabriel said, I'll give you insight and understanding. Ahora le estoy dando la capacidad de ver y entender lo que yo quiero decir. Hallelujah. Hacia nosotros en este momento. Hay corazones dispuestos, ¿verdad? Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. Ha venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión, ¿verdad? Hacia nosotros, ahorita el Señor nos está hablando a través de estos pasajes. Gabriel said, you are highly esteemed. Está usted siendo muy distinguido, está usted en el lugar escuchando la palabra de Dios. Es lo que, bueno, lo que está pasando So I todavía. want you to understand. Ahora quiero que usted entienda. It applies same thing right now Ahora está to aplicando each of a us. cada uno de nosotros, ¿verdad? Que Dios está hablando, el que dispone su corazón. Jesus delivered us the message. Ahora Él nos da el Each of palabra. you are esteemed, Cada uno de highly ustedes esteemed. está haciendo de una manera participante, ¿verdad? Y vamos a tener esa bendición de parte de Dios si ustedes disponen su corazón a escucharnos. So listen my message. Ahora escucha. I want you to understand. Quiero que usted entienda lo que le quiero decir. That's why you're listening this Por eso message. está usted escuchando. Just like Daniel. Así como en aquellos tiempos, cuando Daniel, ¿verdad? Hallelujah. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz y transformadora. Gracias, Señor. La importancia, vamos a leer la importancia de Daniel, del 9:24 al 27 versículo. Este pasaje no trata simplemente del pasado de Jesús, pero también de una cronología profética precisa en un plan divino que se extiende desde la época de Daniel hasta la segunda venida de Cristo. Now, Ahora, versículo 24 through del 27. 9 al 24 al 27, Next sermon, en el siguiente sermón, I'm going to explain and voy a explicar un poquito más, a capacitarlo y instruirlo, very precisely. para que usted entienda un poquito más, entienda qué es lo que tiene Dios para su vida. We must understand this. Tenemos que entender, ¿verdad?, lo que Él quiere decirnos. Okay? That's one of the very important mysteries. Es uno de los misterios, ¿verdad? A veces los misterios son un poquito profundos. So, I highly recommend don't miss next domingo. Entonces, lo estamos invitando para que usted venga y entienda un poquito más a profundidad, ¿verdad? It's very important. Es muy importante que usted aprenda y entienda. We don't have enough time. No tenemos mucho tiempo. We got to be prepared Tenemos que prepararnos for rapto. para llegar a ser pecados del rapto, ¿verdad? Participantes en el rapto. Gracias, Jesús. It now is beginning of Ahora versículo 24. vamos a leer el versículo 24. Daniel 9:24. So let's see the blueprint. Vamos a ver lo que está escrito, el plan de Dios, ¿no? Jesus. Es como lo que usan los arquitectos, ¿no? Planos. See, this message is mostly not for us. Bueno, podemos decir que tal vez este mensaje no es para nosotros. Mainly people of Israel, Y si usted piensa, pregúntale a la gente de Israel. including very end of the time. Ahora, en el tiempo final, Before. para ellos, ¿verdad? But there's nothing to do us, then why I have to understand? Ahora, ¿por qué yo tengo que entender esto, verdad? Jesus wants you to understand big plan of this. El plan, que quiere que usted entienda lo que es el plan de Dios. Okay? Also, También, if we understand si podemos entender un poquito Daniel's prophecy, de la profecía de Daniel, we can better understand para poder entender un poquito mejor 7-year tribulation. para ver lo de los 70 años de la tribulación. Los 7 años.
we are not going through 7-year tribulation. Ahora pues ya no vamos a pasar por esos 7 años de la tribulación. Just before 7-year Antes de que tribulation starts, la tribulación llegue, we are lifted. vamos a ser tomados We meet Jesus. y vamos a estar con el Señor. We are not here in this world Y de anymore. alguna manera pues ya vamos a decir que vamos a estar en este mundo. That's why through the story of Daniel prophecy, Ahora vamos a la historia de la profecía de Daniel. we can have a strong faith. Tenemos que tener una fe sólida, fuerte. We can understand my mission, your Ahora para poder entender la mission. misión que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. What's the order? What is my mission? ¿Cuál es la misión que Dios me está dando a cada uno de nosotros? What is your mission? ¿Cuál es What su is your misión? mission? ¿Cuál es el plan de Dios para su vida? De salvación y Love your neighbor. Para empezar a amar a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, ¿no? Vimos otro día. Live your life for others. Para vivir la vida para otros. Actually, humanly thinking, that's not Y possible. usted puede pensar, pero ¿cómo va a ser posible? But that's the order of Jesus. Es una orden que proviene del Señor. If you want to come, if you want to participate, right now, you have to live your life for your neighbor, others. Entonces ahora podemos participar y vivir una vida, ¿verdad? Participando como hablándole a la palabra a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, amándonos los unos a los otros. Yes, I'm here. I'm Estamos aquí. obeying your Y order. podemos decir, estoy aquí, Señor, obedezco tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Glorify your name. Vamos a alabar tu nombre, Señor. Gracias. Daniel 9, 24-27. Es un pasaje clave en la profecía del tiempo del fin y es participantemente fundamental para entender el periodo de la tribulación. Maybe A lo mejor, I'm going to continue y vamos a seguir continuando 7-year de tribulation. alguna manera, pues la tribulación de 7 años. It's going to take about 7 to 10 sermons. Va a tomar como 7 a 10 sermones para explicar un poquito más. But that's very scary. Está un momento un poquito, pues, de tener miedo, ¿no? Tal vez. But we have to understand. Pero tenemos que entender Because of what Jesus wants you to understand. que el Señor que usted entienda And Jesus wants you to preach in others. y quiere que usted le hable a otras personas. Sí. Vamos a ver lo que dice Daniel 9:24. 70 semanas han sido decretadas para tu pueblo de santa ciudad. Para, número 1, poner fin a la transgresión. 2, terminar con el pecado. 3, destruir la iniquidad. 4, traer la justicia eterna. 5, enseñar la visión y la profecía. 6, ungir al Santísimo. This detail of this Esos son detalles 6 purpose de los 6 propósitos. will continue. Vamos a continuar. Next sermon. Vamos a empezar a tener otros sermones, ya empezando para entender. Don't miss. Por favor, venga la semana que viene y la que sigue y la que sigue. Amén. The purpose of Dios Los 6 objetivos de Dios para for Israel. Israel. Para Israel. But from this message, Para a través de este mensaje, we can feel the living God. ahora podemos empezar a sentir al Dios verdadero, al genuino, ¿eh?